Buenas tardes, nos volvemos a encontrar entonces para continuar con lo que es el sistema nervioso. Hoy entonces veremos lo que es las vías sensitivas, ¿verdad? Las vías motoras, las que vienen bajando, ¿ok? ¿Se acuerdan el esquemita que tenemos aquí? Entonces hoy vamos a ver toda la vía sensitiva, ¿verdad? De lo que es el tacto. Y vamos a ver la vía motora, que es la parte piramidal, de lo que es la vía piramidal y extrapiramidal. Todas estas células, todas estas neuronas que participan tanto desde el punto de vista motor como sensitivo. Y finalmente vamos a ver, perdón, un aparato que funciona en la médula espinal independiente de la corteza cerebral, llamado los reflejos de cómo el músculo se protege. Entonces, ¿verdad? Ya que vamos a ver primero lo que es las vías ascendentes, que son las vías sensitivas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de esta parte que hemos visto, cómo se integra, ¿verdad? La información sensitiva dependiendo de lo que estamos sintiendo, si es vibración, si es propiocepción, si es calor o frío. Todo eso llega a una primera neurona, luego pasa a una segunda neurona que puede estar en la médula espinal o el tallo, luego la tercera en el tálamo y finalmente llegamos a la corteza cerebral. Esto lo vimos en aquellos días en médula espinal, ¿verdad? Los núcleos que hay en el asta posterior de la médula espinal, que serían la segunda neurona, ¿verdad? De la vía sensitiva, y por dónde suben las fibras de esa neurona, de ese axón, por donde sube, perdón, hasta el tálamo. Entonces aquí en el SNEL, ¿verdad? Ven en el tema de médula espinal todas las vías ascendentes, cómo llega aquí la resección de toda esa sensibilidad, ¿verdad? Por la raíz, por el ganglio de la raíz posterior donde se va a encontrar la primera neurona, y cuando entra la parte posterior de la médula espinal, entra y entonces llega, algunas fibras llegan al asta posterior de la médula espinal, otras suben directamente como los del fascículo grácil cuneiforme. De allí, estas neuronas se van cada uno por sus fascículos correspondientes dependiendo de la sensibilidad que se ha recibido. Entonces, en temas generales, ¿verdad? O sea, en líneas generales, vamos a ver cómo llega la información sensitiva al sistema nervioso central, cómo se clasifica esa sensibilidad. Tenemos que el sistema nervioso recibe información tanto de afuera del cuerpo como de adentro mismo del cuerpo. Toda esa información se integra, tanto de afuera del cuerpo como de adentro. La información de afuera, ¿verdad? Se divide, como lo hemos dicho muchas veces, en sensorial y sensitiva. Y esto tiene que ver con los órganos de los sentidos. Los 5 órganos de los sentidos, ¿verdad? Que conocemos desde primaria y que en sensitiva, en información sensitiva, vamos a abarcar lo que es el tacto. El tacto con todas sus variantes que son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la vibración, la vibración, el tacto epicrítico, el tacto grueso, cuando es frío, cuando es calor, cuando es dolor, todo eso lo percibimos a través del tacto. Los otros 4 órganos de los sentidos, ¿verdad? Que los vimos en los pares craneales que nos han vuelto locos, que lo llamamos información sensorial o lo que llamamos sensitiva especializada, es la sensorial, que se divide en dependiendo de cómo se recibe esa información, si es física o química. Es decir,
que los receptores de esos pares craneales van a convertir un estímulo físico en algo eléctrico para convertirlo en un impulso nervioso. Entre los físicos, ¿verdad?, están la del oído, ¿verdad? El sonido tiene velocidad, tiene fuerza por hertz, que se mide por decibeles, perdón, y la luz, que la medimos a través del par craneal de la visión. La luz igual tiene su velocidad, tiene su intensidad, tiene sus colores, ¿verdad? Entonces todo eso se traduce en un impulso nervioso. Igualmente, tenemos las sensibilidades químicas, que son la del gusto y la del olfato. Entonces todo esto lo recibimos desde el exterior y lo traducimos al sistema nervioso central. O sea, con el sistema nervioso central traducimos la interoceptiva, es decir, de qué cosas están pasando en nuestro cuerpo, se divide en propioceptiva y visceroceptiva. La propioceptiva, ¿verdad?, viene desde el laberinto que está en el oído, desde nuestros músculos, tendones, los periarticulares, receptores periarticulares, que nos van a decir a nuestro cerebro si nosotros tenemos, en qué posición tenemos las extremidades, si en flexión, extensión, ¿verdad? Y esta información puede llegar a nuestro sistema nervioso central de una manera consciente o inconsciente. Cuando es inconsciente es cuando no llega a la corteza, no nos damos cuenta, pero el cerebelo trabaja con esa información para las cosas que nosotros estamos ejecutando. Y visceroceptiva son aquellos, todo lo que nosotros podamos sentir a nivel de nuestras vísceras, a nivel abdominal. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, ¿verdad? Todas esas sensaciones que a veces nos da a nivel del estómago, o cuando tenemos algún dolor abdominal, todo eso entra aquí en la información visceroceptiva, interoceptiva. Entonces vamos a ver cada uno de los receptores, ¿verdad?, y donde normalmente ellos están ubicados. Esta parte se encuentra, la pueden encontrar en el SNEL. No busqué exactamente, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero en el capítulo 1 o 2, que habla sobre las neuronas como tal, habla de las terminaciones especializadas de algunas neuronas, y son estas que están en la piel, en los tendones y eso. Que entonces ahí pueden encontrar esa información. Es decir, creo que en el SNEL no hay un capítulo como tal de sensibilidad, sino que tú tienes que buscar las terminaciones en esos primeros 2 capítulos, y las vías como tal las van a encontrar en médula espinal. Entonces tenemos las terminaciones libres, ¿verdad?, que ellas se encuentran tanto en los folículos pilosos y pueden llegar hasta la epidermis. Entonces ellas se encargan de tomar la sensibilidad de dolor, de tacto epicrítico y de presión. Recordemos que el tacto epicrítico es aquel tacto que es suave y que es específico. Es decir, si nos tocan con un algodón, ¿verdad?, el hecho de que nos toquen sin que se hunda la piel, eso lo captamos a través de nuestro tacto fino o tacto epicrítico. En cambio, cuando ya te tocan con algo que hunde la piel, ya es parte como presión, y entonces se toma como parte del tacto grueso. Estas terminaciones libres las podemos encontrar en muchos de nuestros tejidos, como ven aquí, en la piel, en la córnea, el tubo digestivo, fascia, ligamentos, etcétera, en los mismos huesos, membrana timpánica, pulpa dental, todos esos huesos, todas esas estructuras, podemos encontrar las terminaciones libres. Tenemos lo que son los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner se encargan específicamente del tacto epicrítico, no de más nada, no como las terminaciones libres, que sí reciben otro tipo de sensaciones, pero los corpúsculos de Meissner
se encargan específicamente del tacto epicrítico. Si se dan cuenta, ¿verdad? Son unas terminaciones libres, pero que están encapsuladas. Están encapsuladas porque están especializadas para recibir ese tipo de tacto. Normalmente lo encontramos en el pulpejo de los dedos, en la planta del pie, en los labios, en los genitales externos, y por eso es que nosotros tendemos a sentir, valga la redundancia, una mayor sensibilidad en esos sitios. No es lo mismo que tú toques una moneda, ¿verdad? Si tú quieres, tú puedes con tus dedos saber si la moneda, o sea, la moneda que tienes en la mano con los ojos cerrados, cuál es cara y cuál es sello. Pero si te la ponen, si te la colocan en el abdomen, tú no puedes saber si te colocaron la parte de la cara o la parte del sello. No puedes porque no tienes allí, o sea, tienes allí mucho menos sensibilidad epicrítica. La tienes, pero mucho menos y por lo tanto es difícil saberlo. Tenemos los discos de Merkel, ¿verdad? Que tienen que ver con presión. Si se dan cuenta, una de las diferencias es que los corpúsculos de Meissner están debajo de la dermis. ¿Ven? Están debajo de la dermis. En cambio, los discos de Merkel sí están en la dermis como tal. Ellos también los encontramos mucho en los pulpejos de los dedos y nos permiten, nos ayudan en la presión, nos ayudan a que nosotros hagamos consciente que lo que tenemos tomado, ¿verdad? Que lo que tenemos agarrado en la mano, o sea, lo tenemos allí. Porque si ustedes cierran los ojos y agarran algo, un vaso, ¿cómo saben que tienen el vaso en las manos? Por una presión que sienten en la mano, que les hace decir a su cerebro que tienen eso que agarraron en la mano. Tenemos los bulbos de Krauss. Los bulbos de Krauss se encargan de más que todo de lo que es el frío. Lo tenemos en la piel, en la conjuntiva, en los labios, en la boca y en el dorso de los dedos. Hay unos bulbos de Krauss que son más especializados, ¿verdad? Que se llaman corpúsculos genitales y que por supuesto están en el glande y en el clítoris, en los genitales. En el dorso de los dedos es importante eso que no lo sepamos, que los bulbos de Krauss se encuentran en el dorso de los dedos y es por eso que cuando nosotros vamos a palpar a un paciente para saber si hay algo, si está frío o caliente, sea la extremidad, sea lo que nosotros vayamos a tocar y queremos examinar la temperatura del paciente, nosotros lo hagamos con el dorso de nuestra mano porque allí están mejor la receptividad de la temperatura, tanto del frío como del calor, sobre todo los dedos índice y medio. Por eso es que siempre ven que nuestros padres cuando van a palpar la temperatura en la frente del niño, lo hacen con el dorso de la mano. Y allí está muy bien y es por eso, porque con el dorso de la mano se siente mejor el frío. Igualmente, ¿verdad? Tenemos los corpúsculos de Ruffini, que así como los de Krauss se encargan del calor, los de Ruffini se encargan del frío. De los de Ruffini se encarga, pues, los de Krauss se encargan del frío, el Ruffini del calor. Y se encuentran más que todo en el dorso de la mano. También los corpúsculos de Ruffini captan lo que es el estiramiento, es decir, que a ellos los podemos encontrar en los tendones. Cuando los tendones se estiran, ellos captan ese estiramiento. Profesor, ¿para qué necesitamos que haya una sensibilidad ahí de estiramiento de los ligamentos? Bueno, porque el hecho de que tú extiendas, ¿verdad? Tu codo, tú lo extiendes y cierras los ojos con en tu cerebro, saber que tu codo está extendido es porque estos corpúsculos están en la cápsula anterior del codo y al estar allí captan que en ese momento que tú estiras el codo, la cápsula articular se estira en sus ligamentos y entonces
haces consciente propioceptivamente que tienes el codo extendido. Esto lo vamos a ver igual en unos videitos un poquito más adelante. Aquí hay una mnemotecnia cuando yo estaba en Morfo 3 para grabarme cuál era el del frío y del calor. Entonces veía que Kraus es casi como decir calor, va ahí cerca, no casi, ¿no? Pero va ahí cerca. Kraus con calor y Ruffini con frío. Ruffini con frío. Entonces los volteaba. Kraus con frío y Ruffini con calor. Por eso es que al principio me confundí un poco, porque entonces no los estaba volteando. Tenemos los corpúsculos de Pacini. Ellos también son corpúsculos muy especializados, en que fíjense que el axón termina, ¿verdad? Termina y viene envuelto en sus vainas de mielina, en sus células de Schwann, ¿verdad? Pero la punta del axón está envuelta en una cápsula de tejido conectivo que a su vez tiene unas laminillas que permite, ¿verdad? Ser sensible a lo que es la presión y la vibración. Ellos están, ¿verdad? En los músculos, en los tendones, también en las articulaciones, el peritoneo, en los genitales externos. Peritoneo es un tejido igual que la pleura, pero que en vez de estar en el tórax está en el abdomen. Y es obviamente lo que ahí se recibe lo que se percibe en lo que son los dolores abdominales. Ellos están en el borde cubital de la mano, ¿verdad? O sea, en el borde medial de la mano, en la cabeza de los metatarsianos y entre la región tenar e hipotenar. Esto, o lo que llaman algunos el talón de la mano. Eso nunca lo he visto en anatomía, pero muchas a veces lo llaman así. Esto es importante porque hay veces no. Cuando tú vas a examinar el tórax respiratorio, hay una parte que debes examinar si la vibración de la voz se transmite a través de los pulmones y llega al tórax, llega a la pared torácica. Entonces tú puedes, si estás viendo esto con alguien, ¿verdad? En este momento puedes decirle que colocas el borde cubital de tu mano, ¿verdad? O la cabeza de los metatarsianos, presionas bastante su tórax, puedes hacerlo en la parte posterior, que estés en un espacio intercostal, y le dices que diga 33. Y tú vas a sentir la vibración en tu mano, pero debe ser en estos sitios específicos porque es donde tienen los corpúsculos de Pacini que dan presión y vibración. Y esto te lo van a preguntar en Introducción a la Práctica Médica. Cuando en Introducción a la Práctica Médica te digan, bueno, vamos a examinar tórax respiratorio y bueno, vamos a examinar la vibración vocal, se llama eso, vibraciones vocales. Pon la mano allí en el tórax del paciente. Entonces te van a preguntar cómo debes colocar la mano y por qué. Y tu respuesta debe ser esta. Debo colocarla con el borde cubital de la mano, la cabeza de los metatarsianos, porque allí yo tengo mis corpúsculos de Pacini que dan presión y vibración. Eso es pregunta típica. Y muchas veces te mandan a sentar. Si no sabes esto, bueno, no te toca examinar, que examine otro. Y así van. Entonces aquí tenemos estos receptores de Pacini y de Ruffini en las articulaciones, como les decía. Ellos están allí en la cápsula articular sintiendo lo que es el estiramiento de la cápsula. En este caso, que está flexionando la rodilla, los que están aquí anterior están sintiendo que se está estirando y entonces se están flexionando. Entonces, al comprimirse esas láminas, envían los impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Entonces, esta persona, mientras alza pesas, él está dando la orden a sus músculos que se contraigan, pero a la vez los músculos envían impulso nervioso a la médula espinal diciéndose, sí, yo me estoy contrayendo. O sí, la rodilla, yo me estoy extendiendo. ¿Ves?
tenemos, ¿verdad?, otros receptores que están específicamente en los tendones y lo que se llama en el órgano tendinoso de Golgi. Y eso lo vamos a ver en una de las clases de hoy, que es la regulación muscular. Este órgano tendinoso de Golgi, ¿verdad?, está en el tendón. Cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con el tendón? Recuerden que el tendón, ¿se acuerdan del locomotor? El tendón es tejido que va desde el músculo al hueso. Entonces, si el músculo se contrae, ¿qué pasa con el tendón? ¿Se contrae o se estira? Se estira, porque el músculo está tirando del hueso. Y entonces esto se estira. Al estirarse, el órgano tendinoso de Golgi recibe la información de que el tendón se está estirando y envía esa información a la médula espinal. ¿Por qué? Primero, por propiocepción, para asegurarse de que se está contrayendo el músculo. Y segundo, porque hay un límite que este tendón puede aguantar. Y entonces la médula espinal está pendiente de que este tendón no vaya a sobrepasar la fuerza a la que está expuesta, porque si se sobrepasa, se rompe. Entonces la médula espinal envía una información de regreso diciendo: hey, al músculo, deja de contraerte. Eso lo vamos a ver mejor en regulación muscular, pero es para que lo vayan relacionando. Entonces fíjense, son receptores que están en el tendón y que van a sentir la tensión, es decir, el estiramiento del tendón. Mientras más se contraiga el músculo, obviamente más se va a estirar el tendón. Fíjense, con este músculo que tiene más peso, obviamente se tensa más el tendón y envía más información a la médula espinal. Y tenemos los usos neuromusculares, así como tenemos receptores a nivel del tendón, tenemos receptores a niveles musculares que también le dicen a la médula espinal si se está contrayendo o no. Es decir, la médula espinal le envía información al músculo para que se contraiga, pero ella recibe una retroalimentación para ver si eso está sucediendo o no. Y por eso es que nosotros a nivel consciente estamos seguros de si nuestros músculos se están contrayendo o no. Obviamente los usos neuromusculares entonces están en el músculo y lo que miden es la longitud del músculo. Si la longitud del músculo se acorta, si el músculo está cortado, ¿qué quiere decir? Que está contraído. Entonces aquí ellos están dentro, ¿verdad? Dentro del músculo y entonces miden la longitud del músculo.
Entonces, aquí tenemos finalmente, ¿verdad? Como un resumen de todos esos receptores que nosotros vamos a encontrar. Fíjense que tenemos terminaciones libres, que son tanto la A como la B como la C, estas las que están en el peritoneo, a nivel del tubo digestivo, las que están en el folículo piloso, ¿verdad? Luego tenemos los bulbos de Krauss, ¿verdad? A continuación tenemos los Ruffini, Meissner, Pacini, ¿verdad? Golgi, el neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, toda esta información, ¿verdad? Va a venir desde la piel, desde los tendones, desde los músculos y va a dirigirse a la médula espinal, ¿verdad? Ahorita entonces vamos a ver cómo llega esa información a la médula espinal. Todas estas, ¿verdad? Toda esta información pasa por la primera neurona, es decir, la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior, pero su axón está allá en la piel. Es decir, esta información entra a través, vamos a decir que lo correcto es decir que la información entra a través de la primera neurona, no que pasa por la primera neurona, porque no viene de otro sitio. Ella comenzó en la primera neurona. Lo único es que el cuerpo neuronal está en el ganglio de la raíz posterior, cerca de la médula espinal. Entonces entra información de propiocepción, de tacto y presión, dolor y temperatura. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Qué pasa? Vamos a ir viendo las vías de acuerdo a el tipo de sensación. Entonces tenemos el tacto fino, ¿verdad? O epicrítico, y la sensibilidad propioceptiva consciente. Estas dos informaciones corren por la misma vía. Y si yo estuviera ahorita en el salón, les preguntara, que se levante alguien que me lo diga, porque eso se lo deben saber. Se lo deben saber. Pero entonces, bueno, quise darlo así con estos dibujitos. Aquí tenemos, ¿verdad? La médula espinal, ¿verdad? Lo que tenemos el bulbo, protuberancia, tálamo y el cerebro, la corteza cerebral. Entonces, fijémonos. El tacto fino o epicrítico, ¿verdad? Se recibe y la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Ella llega, ¿verdad?, a la médula espinal, pero no entra en el asta posterior de la médula espinal. Es decir, ahí no está la segunda neurona como está la mayoría. La mayoría de las sensaciones hacen sinapsis en la segunda neurona, o sea, la segunda neurona se va a encontrar en el asta posterior de la médula espinal. Aquí no. Aquí entra la médula espinal y de una vez sube a través del cordón posterior, específicamente los haces de Gold y Burdach. ¿Se acuerdan que Gold es medial, Burdach es lateral? O también lo han escuchado mucho más como grácil y cuneiforme. Por allí sube por la sustancia blanca, sube por toda la médula espinal. Supónganse que esto ustedes lo están sintiendo en el dedo gordo del pie. Bueno, eso viene, toda esta longitud es todo el miembro superior, porque esto viene subiendo, o sea, esto lo sentiste en el dedo gordo del pie. Empieza a subir tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo, hasta que llega, ¿a dónde? A el sacro, hasta que llega a la región sacra en S1, que es la que toma la sensibilidad del dedo gordo. Ahí está la primera neurona. Esa primera neurona envía ahora a la médula espinal adentro, la parte de los segmentos sacros, y de allí sube por todos los lumbares, torácicos, cervicales, hasta que llega a el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, ¿se acuerdan que encontrábamos en los cortes de bulbo raquídeo, encontrábamos unos núcleos que se llaman los núcleos de Gold y Burdach? Llegaba esa sensación de la primera neurona que viene del tacto fino y la sensibilidad propioceptiva consciente. De allí, ¿verdad? Esa segunda neurona, de allí sube al tálamo donde se va a encontrar la tercera neurona.
Y de verdad, repito, yo quisiera estar en el salón y que alguien me lo respondiera, porque así yo evalúo que les estoy llegando, porque eso es algo que lo he repetido muchas veces. ¿Qué va a suceder aquí? Va a haber una decusación que se llama decusación de los lemniscos, ¿se acuerdan los cortes de tallo? Se decusan estas fibras, es decir, la segunda neurona se decusa y sube por los lemniscos, específicamente el lemnisco medial, hasta llegar al tálamo. Decusación de los lemniscos, sube por el lemnisco medial y llega hace sinapsis con la tercera neurona en el tálamo. Del tálamo se divide por las fibras tálamo-corticales hasta llegar a la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. ¿A dónde más va a llegar? Sabemos que parietal es sensibilidad. Eso sube por el brazo posterior de la cápsula interna. Sube por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué es eso de cápsula interna? Eso lo vimos en lo que es la clase de diencéfalo. De todas maneras, tengo una laminita por allí, sobre todo en vía piramidal. Ahí describo un poquito más la cápsula interna. Cápsula interna, recuerden que es sustancia blanca que está entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado y el tálamo. Entre esas tres estructuras está la cápsula interna. Están pasando fibras que suben y bajan. Si la sensación es de la cara, profesor, viene otra vez con los pares craneales. Eso ya están olvidados. Ya pasamos ese examen, ya está bueno ya. Bueno, pero hay que repasarlo. Ganglio de Gasser, o sea, la sensibilidad que tengamos en la cara, ¿verdad? La recibe el ganglio de Gasser. Ahí está la primera neurona, que es similar a las del ganglio de la raíz posterior. Después, esta sensación va por el trigémino. ¿A dónde llega? O sea, obviamente que estas son las tres ramas del trigémino. Seguimos aquí el trigémino unido. ¿A dónde llega? ¿A qué núcleo del par craneal llega? Al núcleo sensitivo principal. Núcleo sensitivo principal. Y de allí sube esta información junto con el lemnisco medial. O sea, esta segunda neurona. Y va a llegar también a la tercera neurona. Igual que ya la tercera y cuarta neurona, o sea, la tercera neurona es lo mismo. ¿Por dónde va a subir esto? Por el lemnisco trigeminal. Por el lemnisco trigeminal. Entonces aquí lo vemos. Ahí están, ¿verdad? Ganglio de la raíz posterior, primera neurona, fascículos de Gol y Burdach. Aquí seguimos subiendo. Llegamos a bulbo, hacemos sinapsis con la segunda neurona. ¿Dónde está la segunda neurona la segunda neurona de esta vía? En los núcleos de Gol y Burdach. De allí suben, hacen la decusación de los lemniscos y siguen subiendo. Pasan por mesencéfalo, por el pedúnculo cerebral y llegan al tálamo, donde hacen sinapsis con la tercera. Y la tercera lo envía a la corteza, dependiendo. Si es al miembro inferior, lo hace a la cara medial de la corteza cerebral. Si es al miembro superior y la cara, si trae información del miembro superior y de la cara, la lleva a la cara lateral de la corteza cerebral, o aquí. Bueno, este es derecho, este es izquierdo. Eso es importantísimo, muchachos, que ustedes sepan que la cara medial llega a miembro inferior. Acuérdense del muñequito, el homúnculo, que se lo he dicho. Cara medial del cerebro, llega información de miembro inferior. Y eso sucede también la información que sale, la motora, que sale de la cara medial de la corteza cerebral, y de la cara lateral es cara y miembro superior. Eso es importante porque cuando veamos mañana, Dios mediante, la irrigación de la corteza cerebral, de que la cerebral anterior, media y posterior, de qué partes del cerebro se encarga, eso es importantísimo para hacer diagnóstico de los SB, de qué se dejó de irrigar y entonces el paciente qué le va a fallar.
Ahora, en cuanto al tacto grueso, ¿verdad? Tenemos lo que es el tacto grueso y vibración. También entra la presión. Tenemos las mismas estructuras, solo que ahora van a ser sinapsis, algunas sinapsis en diferentes sitios. Siempre la primera neurona es el ganglio de la raíz posterior. La segunda neurona sí nos las vamos a encontrar en el asta posterior de la médula espinal, específicamente el núcleo esponjoso. ¿Se acuerdan que había una mnemotecnia que la da Coscarelli, que es de atrás hacia adelante? Los núcleos que están en el asta posterior de la médula espinal son con la esponja de Rolando Clark B. Entonces el primer núcleo es el esponjoso, que trae tacto grueso. Entonces ahí hace sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona se decusa de una vez y sube por un haz que se llama espinotalámico anterior, que lo vimos en médula espinal. Sube, hace la decusación y sube por el haz espinotalámico anterior. Luego, eso va subiendo por toda la médula espinal, ¿verdad? Y luego se une con el lemnisco medial. A este lemnisco específicamente se le llama lemnisco espinal. Sigue subiendo, ¿verdad? Y llega al tálamo. Allí hace sinapsis con la tercera neurona que está en el tálamo, y de allí la información igualmente llega a través de la vía tálamo cortical, pasando por la cápsula interna, llega a la circunvolución postcentral. Igualmente sucede con el ganglio de Gasser. La primera neurona en el ganglio de Gasser, o sea, con las sensaciones de tacto grueso y vibración en la cara, primera neurona, ganglio de Gasser. Segunda en el núcleo sensitivo del quinto par, y tercera en el tálamo. Estos dibujitos me gustan. A lo mejor ustedes no lo ven tan nítido, pero si los pueden buscar en el libro de neurociencia que les dije, el libro de neurociencia de Netter, allí tienen un resumito de cada una de estas vías. Está muy bueno. De hecho, eso tiene su índice a la izquierda, y buscan vía sensitiva, y ahí está cómo va subiendo todas estas sensaciones de tacto y presión, ¿verdad? Y cómo llegan pasan por el tálamo y llegan a la corteza cerebral. Dolor y temperatura. Las sensaciones de dolor, ¿verdad? De un pellizco o algo, y de temperatura, ¿por dónde corren? ¿Verdad? Entonces, igualmente comenzamos con el ganglio de la raíz posterior, la primera neurona. La segunda, recordemos la mnemotecnia, con la esponja de Rolando Clark B. Y hablamos de la esponja ahora de Rolando. Entonces llegamos al núcleo que es de la sustancia gelatinosa de Rolando. Allí hace igual la decusación, la segunda neurona de una vez se decusa y sube por el haz espinotalámico lateral. Recuerden que el anterior lo hizo a través del haz espinotalámico anterior. Esta es por el haz espinotalámico lateral. Fíjense que prácticamente el cambio fue el núcleo y el haz de subida. En la presión, en el tacto de presión y de tacto grueso, es el núcleo esponjoso. Aquí es el núcleo gelatinoso o de Rolando. Allá sube por el haz espinotalámico lateral, el espinotalámico lateral, el espinotalámico anterior, y por aquí, y en este sube por el espinotalámico lateral. Todo esto sigue siendo lemnisco espinal y llega al tálamo, ¿verdad? Donde hace sinapsis con la tercera neurona, y de aquí igualmente a la corteza cerebral, específicamente en la circunvolución postcentral. Igual sucede con el ganglio de Gasser. Aquí llevamos entonces toda la información por la vía espinotalámica hasta llegar al tálamo y de allí a la corteza.
Entonces ahora tenemos la vía propioceptiva pero inconsciente, porque la consciente vimos que sube sube con el tacto epicrítico a través de las vías de Gol y Burdas y el lemnisco medial. Entonces tenemos una inconsciente directa y una consciente indirecta. La diferencia, ¿verdad?, es que la inconsciente directa sube al cerebelo sin decusarse. Sube al cerebelo sin decusarse. En cambio, la inconsciente indirecta es indirecta porque se cruza primero para llegar al cerebelo. Entonces, la primera neurona igualmente en el ganglio de la raíz posterior. La segunda en el núcleo que viene, CLAR, con la esponja de Rolando, CLAR B. Entonces, el tercer núcleo, el núcleo de Clarke-Stilling, ¿verdad? Y de allí sube, la segunda neurona sube al cerebelo sin decusarse por el haz espinocerebeloso posterior. Por el haz espinocerebeloso posterior y accede a través de este señor que se llama pedúnculo cerebeloso inferior. Tienen que relacionar posterior, haz espinocerebeloso posterior con el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Se acuerdan que los pedúnculos cerebelosos los veíamos en el tallo? Entonces, cuando llega a bulbo raquídeo, el haz espinocerebeloso posterior busca el camino de el pedúnculo cerebeloso posterior y por allí llega al cerebelo, específicamente al arquicerebelo. Allí se encuentra la tercera neurona. Luego hace sinapsis dentro del mismo cerebelo con la cuarta, en el paleocerebelo, y de allí ella sube a través del pedúnculo cerebeloso superior. Pedúnculo cerebeloso superior. Aquí sí se decusa, llega al tálamo, ¿verdad? Y de allí se devuelve pasando por el núcleo rojo, que el núcleo rojo vamos a ver en la clase siguiente que tiene que ver con los músculos flexores. Entonces esta información viene del núcleo rojo a la médula espinal a través del haz o del tracto rubroespinal. Recuerden que la médula espinal tiene que saber integrar todos los músculos si están en flexión o extensión y lo hace de esta forma a través del núcleo rojo. Esta vía igual en su momento cuando se necesita, el tálamo le puede decir a la corteza, ¿verdad?, que hay quién se está contrayendo y quién no cuando lo necesita, y entonces ya tiende ahí a hacerse consciente. Fíjense que esta neurona llega no al lóbulo parietal, sino al lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal es el que da la orden de contracción. Entonces aquí estoy recibiendo si la orden que yo di de que se contrajeran los músculos, si en verdad se contrajo. Esta es como la retroalimentación que llega al lóbulo frontal diciéndole si hubo contracción. Pero esto ocurre con cada músculo que tú contraes. Cada vez que tú contraes un músculo, estoy contrayendo en este momento los músculos masticadores porque estoy hablando con ustedes, toda esa sensación va llegando al cerebro en segundos de que sí, se están contrayendo los maceteros, se están contrayendo los temporales, todo eso. Igualmente, como les había dicho, entonces tenemos la inconsciente cruzada, que sí se decusa. Ella, ¿verdad?, tiene su primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, la segunda en el núcleo de Becquerel. Recordemos otra vez la mnemotecnia. Con la esponja de Rolando, CLAR B. Entonces B de Becquerel. Y entonces, de allí la segunda neurona sube por el haz espinotalámico anterior. Haz espinocerebeloso anterior. Y de allí, cuando llega a bulbo, pasa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. En vez de hacerlo por el inferior, lo hace por el superior. Acuérdense que la
inconsciente directa sube por el haz espinocerebeloso posterior y accede al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Esta sube por el haz espinocerebeloso anterior y accede al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Igualmente llega al arquicerebelo con la tercera neurona, o sea, hace sinapsis con la tercera neurona en el arquicerebelo, de allí al paleocerebelo, y la cuarta neurona sale por el mismo pedúnculo cerebeloso superior y se decusa y llega al tálamo contralateral. Del tálamo, entonces la vía tálamo cortical igualmente llega a la corteza frontal. Igualmente hace sinapsis con el núcleo rojo. Aquí vemos, ¿verdad? El espino cerebeloso anterior que se decusa y el espino cerebeloso posterior que no se decusa. En un resumito, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de médula espinal dejamos un cuadro incompleto con las neuronas? Ahora sí lo podemos completar. Entonces, haciendo un recuento, el tacto fino, ¿verdad? Entonces, siempre la primera neurona va a ser el ganglio de la raíz posterior. En cuanto al tacto fino, la segunda neurona va a hacer sinapsis en el núcleo de Gold y Burdas, que ¿dónde está? En el tallo encefálico, específicamente en bulbo raquídeo. Subimos por el lemnisco espinal y llegamos al tálamo, donde está la tercera neurona. Y ella se dirige a la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal. El tacto grueso, recordemos que en el tacto fino también va la propiocepción consciente. El tacto grueso sube por la segunda neurona, está en el núcleo esponjoso que está en el asta posterior de la médula espinal, ¿verdad? Y sube por el haz espinotalámico anterior hasta el tálamo y del tálamo a el lóbulo parietal. Igual la termoalgésica, lo único es que la termoalgésica, en vez de ser en el núcleo esponjoso, está la segunda neurona, la tercera está en el núcleo de Rolando. De allí sube por el haz espinotalámico lateral y llega al tálamo, donde de allí se dirige a el lóbulo parietal. La propioceptiva consciente va por la misma vía que el tacto fino, y la inconsciente la dividimos en dos, en una directa y en una cruzada. La directa se consigue a la segunda neurona en el núcleo de Clarke-Stilling, en el asta posterior de la médula espinal. De allí sube por el haz espinocerebeloso posterior, accede al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y hace sinapsis con el arquicerebelo, tercera neurona, cuarta en el paleocerebelo, y de allí se dirige al tálamo, donde consigue la quinta y después hace sinapsis en el lóbulo frontal. La indirecta es casi lo mismo, lo único es que en el asta posterior de la médula espinal se consigue con el núcleo de Becquerel, donde de allí esta neurona sube por el haz espinocerebeloso anterior y accede al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Accede al arquicerebelo, igualmente al paleocerebelo, su cuarta neurona, sale de allí, se dirige al tálamo y del tálamo a la circunvolución precentral, específicamente en el lóbulo frontal. Si se dan cuenta, el cuadro, ¿verdad?, tiene similitudes, es decir, que no se tienen que aprender todo como tal, sino que más que todo estas dos primeras cosas, la segunda neurona y el haz por donde va subiendo, porque en cuanto al tacto fino, al tacto grueso y la termoalgésica, pasan por el tálamo y terminan en el lóbulo parietal. Las de el cerebelo, las que tienen que ver con el cerebelo, que son propioceptivas, pasan por el tálamo, pero llegan al lóbulo frontal. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna dudita por allí, alguna pregunta?